Hola, muy buenas tardes a todos. Me paso por aquí hoy para hablar de un tema que me ha venido recientemente a raíz de la última entrevista que hice para el podcast con Jesús Alcoba, a.k.a. Reinventarte cuando no sabes cómo, y que surge de este libro de aquí, que os recomiendo un montón y que me he leído recientemente. Y la verdad que Jesús trata muchos temas interesantes, pero yo en concreto voy a rescatar uno aquí hoy, que es el tema del alter ego. Ya sabéis, un poco en mi idea de todo lo que voy aprendiendo, poder aplicarlo de manera práctica en mi profesión, hacia lo que yo hago, las sesiones de coaching que imparto. Y creo que el tema del alter ego, bueno, yo lo trabajé en su día y es muy potente porque al final es alter ego entendido como esa doble personalidad, ¿no? Como, digamos, ese otro yo. Y claro, yo cuando te estoy diciendo esto, pues puede que a ti te venga una imagen negativa del alter ego. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que dejar de ser yo para convertirme en otra persona? No significa que estoy un poco como falseando, eh, poniéndome una máscara, interpretando un papel que no soy. No, no realmente. Para mí yo veo el alter ego como esa suma de yoes, ¿no? Que está en nosotros, porque al final, ¿verdad que tú no te comportas igual con tu familia, que con tu pareja, que en el trabajo, que con la familia política, con tus amigos? Digamos que de alguna manera hemos utilizado como diferentes roles que nos sirven para interactuar con diferentes entornos a lo largo del día. Y está bien, ¿no? Pero el problema viene cuando de alguna manera nos encasillamos en un personaje en concreto y eso nos cristaliza, nos encartona, nos limita. Imagínate que tú eres una persona, por ejemplo, muy perfeccionista, ¿no? Y posiblemente esa organización, esa disciplina, sea la causa de que hoy en día tú hayas conseguido pues ese ascenso en el trabajo o que te hayas sacado esa oposición o incluso hayas logrado ese cuerpo escultural a base de ir día sí, día también al gimnasio, no fallar ni un solo día. Y está bien, porque eso te ha permitido tener eso en tu vida, ¿no? Pero ahora, imagínate que precisamente por ser una persona, pues eso, tan disciplinada, tan perfeccionista, eso te lleva a revisar una y mil veces el mismo informe porque nunca lo ves suficientemente bien. O eso te lleva a que cuando, por ejemplo, un día, porque le puede pasar a todo el mundo, no sabes dónde has dejado las llaves del coche, tú entras como en estrés, en pánico. Madre mía, ¿cómo me ha podido pasar esto a mí con lo organizada que yo soy? ¿Dónde están las llaves, no? O en las preocupaciones del día a día, o cuando de repente el ser tan autoexigente contigo mismo o contigo misma te lleva a sentirte mal, sentirte culpable por alguna cosa que hagas, no sentirte todo lo buena madre que podría ser o todo lo buena novia o esposa que deberías, ¿no? Es como que tienes este juez interno muy estricto en tu mente que muchas veces te hace cumplir con tus obligaciones, pero no te permite a lo mejor desinhibirte o ser flexible. Entonces, en ese aspecto, utilizar un alter ego, un personaje que sea un poco, que funcione por opuesto a lo que tú eres, te puede ayudar en determinadas circunstancias. Entonces, esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se comportaría una persona a lo mejor un poquito más despreocupada, más espontánea, más flexible? Pues a lo mejor esa persona no vive tan obsesionada con las normas y con los deberías y con los quehaceres. Es una persona que a lo mejor dice que sí a casi todo lo que le proponen, sin preguntarse si le va a gustar o no le va a gustar, o si es correcto o es incorrecto, simplemente prueba. O es ese tipo de persona que a lo mejor empieza muchas cosas y le cuesta profundizar en esa materia o
deja cosas a medias, sin terminar, pero eso por otra parte le permite como experimentar con diferentes facetas, ¿no?, de su vida. Entonces, en ese sentido, te puede ayudar si tú eres una persona muy perfeccionista, muy disciplinada, muy organizada, te puede ayudar en ciertos momentos de tu vida ser como esa persona un poquito más flexible, ¿no? De ahí crear ese alter ego. Eh, o imagínate que eres una persona pues con un look muy clásico, muy reservada, pero en el fondo de ti te gustaría ser pues como tu amiga, ¿no? Como tu amiga que capta la atención allá por donde pasa, que es una persona que viste de una manera más atrevida, más provocativa, que sabe sacar esa parte más sensual que hay en ella, pues te puede ayudar en determinados momentos de tu vida a construir un tipo de personaje que sea un poco más similar a eso que tú anhelas, ¿no? Muchas veces tenemos cualidades innatas que no sabemos que tenemos porque nunca hemos experimentado con ellas. Y por eso utilizar un alter ego en este sentido puede tener sus ventajas, ¿no? ¿Cómo sería utilizar un alter ego? Pues, bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es como pensar en un personaje que ya tenga esas características que tú admiras y que te gustaría de alguna manera poseer. Puede ser un personaje de ficción, puede ser una persona que ya conozcas, un amigo, un familiar, puede ser personas que a lo mejor no conozcas pero que sigas en redes sociales y que ya tengan, ¿no?, eso que tú deseas. Y después ponerle un nombre. Porque la verdad que va a ser el personaje que tú vas a utilizar, ¿no? Y dotarle de un nombre le da una característica especial. No es lo mismo hablar de Ana Pérez o de Mario Rodríguez que hablar del Capitán América, hablar de Batman, hablar de Morticia Adams. No lo sé, cada uno de estos personajes de alguna manera te inspiran, ¿no? Nos inspiran en el imaginario colectivo una serie de atributos, de características. Entonces, es importante que bautices a ese personaje, a ese nuevo avatar, que tenga esa otra identidad que tú quieras empezar a desarrollar en ti. Y seguidamente, pensar en qué cualidades tiene ese personaje. Pues como decíamos, imagínate que a nuestro personaje le vamos a llamar Melania Turquesa. ¿Cómo es Melania Turquesa? Pues Melania Turquesa, como decíamos, es una persona más despreocupada, no vive obsesionada por las normas, es una persona entusiasta, optimista, que dice sí a casi todos los planes, muy versátil, que aprende de muchos temas a la vez y hoy le interesa la guitarra, pero mañana quiere aprender a bailar salsa y después se apunta al pádel y pasado mañana le apetece, no sé, saber sobre los delfines, ¿no? Quizá no sea experta en ningún tema en concreto, pero sabe sobre muchas cosas. Es una persona que, bueno, dice frases como, no me acuerdo de mi nombre y me voy a acordar ahora ya de lo que tú me estás preguntando. O es una persona que dice frases como, me encanta, flipo, que a lo mejor se le ponen los ojos súper abiertos cuando ve algo que le entusiasma, o a lo mejor se sienta de una manera un poco despreocupada en la silla cuando quiere estar tranquila, o se encoge de hombros cuando no sabe una respuesta. Es como dotar a tu personaje de esas cualidades que tú no tienes, pero que de alguna manera quieres experimentar. ¿Cómo se comportaría ese personaje? ¿Qué frases diría? ¿Qué gestos utiliza? Y una vez que lo tengas, muy importante, dotarle de un tótem. ¿Qué es un tótem? Bueno, pues cuando hablo de tótem me refiero a un amuleto, a un objeto que cada vez que lo lleves encima te haga pensar que estás en modo ese rol o ese personaje. ¿Por qué la importancia de un tótem o de un amuleto? Pues mira, la importancia radica en que al final todo lo que está cerca de la piel nos influye. Somos nosotros, pero también somos la casa en la que vivimos, el coche que conducimos,
el reloj que llevamos. No es lo mismo a lo mejor si llevamos un Viceroy que un Garmin deportivo. Somos el perfume que utilizamos. Somos la taza en la que desayunamos. No es lo mismo desayunar en una taza corriente que a lo mejor desayunar en una taza de Mr. Wonderful. O no es lo mismo que en tu llavero lleves pues una Torre Eiffel que te regalaron unos amigos en un viaje que para ti no significa nada, a que lleves algo que para ti tenga sentido. Pues yo qué sé, una Harley, por ejemplo, ¿no? Si no, piensa en por qué nos sentimos de una manera u otra cuando nos maquillamos, cuando nos subimos a unos tacones, cuando nos vestimos de traje. O sea, no es tanto porque el objeto en sí tenga la capacidad de tener esa cualidad en concreto, sino por el valor que nosotros le otorgamos a llevar eso puesto. Pues quizá nos sintamos más femeninas o más masculinos o que tengamos mayor presencia, más autoridad, nos podemos sentir más seguros o seguras de nosotros mismos, nos podemos sentir más exitosos, más poderosos. No es casual, ¿no? Volviendo a este libro que os decía, Jesús Alcoba pone un ejemplo súper interesante y es que en una de las dinámicas que hacen sus talleres de creatividad, invita a sus alumnos a andar por la sala y en el momento en el que él para la música, la persona que tengas enfrente te tiene que intercambiar contigo un objeto. Entonces, él siempre pone el ejemplo de que un día pidió un voluntario para hacer una demostración de esta dinámica y salió una chica. Entonces, cuando se paró la música, él le dio su americana y dice, fue increíble lo que sucedió, ¿no? Cuando ella se puso esa americana, al momento, al instante de ponérsela directamente, puso sus brazos contra el pecho, los cruzó, arqueó sus piernas, las separó ligeramente y adoptó una postura de poder. Y no pude por menos preguntarle, ¿cómo te sientes? Y ella dijo, poderosa. Esto es muy curioso porque independientemente de si se siente poderosa por el llevar la americana o por el valor que ella confiere a llevar esa americana, lo cierto es que durante unos segundos, unos minutos y sin que nadie se lo pidiese, ella alteró la percepción que ella tenía sobre ella misma, ¿no? Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar en momentos en los que quizá estemos un poco más inseguros, ¿no? Imagínate que tú tienes que cerrar una negociación o un trato o una venta, o imagínate que tienes que hablar en público. Pues a lo mejor, claro que te ayuda, ¿no? El llevar un objeto contigo que te dé esa seguridad, ese poder. Habrá muchas personas que me estén escuchando y digan todo lo contrario, porque yo misma he asistido a muchos talleres de cómo hablar en público y una de las cosas que te dicen es que no dependas de un boli, por ejemplo, para dar la charla, que te tienes que acostumbrar a no hacerlo con ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hay que ir a lo práctico, ¿no? Si a ti te sirve hasta que tú tengas esas tablas que yo creo que llegan con el tiempo y a medida que tú te vas exponiendo a esas audiencias, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Utilizar, ¿no? Estas cosas que pueden estar a nuestro servicio y nos pueden dotar como de cierta seguridad. Es curioso porque tú puedes estar pensando, bueno, esta chica se le está yendo la pinza con esto de los alter egos, ¿qué me está contando? Pero no se me está yendo la pinza. La verdad es que es algo que utilizan muchos famosos, muchos artistas, muchos deportistas cuando se tienen que enfrentar a una competición, por ejemplo. E incluso si te vas a personajes de ficción, Harry Potter no sería Harry Potter sin su varita, Batman no sería Batman sin su capa. Incluso me ha parecido leer por Google, no sé si esta información será verdad o no, pero lo he leído, que Martin Luther King muchas veces cuando tenía que dar discursos se ponía unas gafas, a pesar de que él veía perfectamente, porque eso le dotaba como de más seguridad, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está ahí, el crearse un alter ego. Como te digo, lo hacen muchos personajes públicos. Me sorprendió leer el caso, por ejemplo, de Beyoncé. Beyoncé tiene su alter ego que se llama Sasha Fierce.
Sasha es un nombre y fierce significa feroz en inglés, ¿no? Y ella dice que crearse un alter ego le ayuda en su día a día, porque al final, aunque nosotros veamos a estas figuras como que ya son súper exitosas y tienen mucha confianza en sí mismos, no. O sea, de alguna manera se tienen que convertir en otros personajes cuando salen al escenario. Ella misma decía, no sé quién es esa chica que veo en televisión. Es como el alter ego que he tenido que crear para no ser insegura, para estar delante de ese escenario sin que el pánico me invada y enfrentarme a esas audiencias, ¿no? Entonces, Sasha Fierce es como esa parte seductora, agresiva, sensual, diferente, ¿no? A lo que podría ser esa Beyoncé en casa, con su familia, con sus hijos. También es muy curioso el caso de Hannah Montana. Hannah Montana, Miley Cyrus, es el mismo personaje, persona. Hannah Montana saltó a la fama en Disney Channel y era conocida pues como ese personaje, ese adolescente que seguía un poco las normas, ¿no? Que no daba problemas. Y sin embargo, Miley Cyrus en su vida real ha protagonizado pues varios escándalos, ha sido objeto de ciertos excesos y demás. Es muy conocido su videoclip Wrecking Ball, donde sale pues encima de una bola subida, contoneándose, bailando de manera sensual. Y sin embargo son la misma persona, ¿no? O el caso de Steve Urkel, no sé si recordáis esa serie, Las cosas de casa, Cosas de casa, perdón. Steve Urkel era el arquetipo un poco de nerd, de friki, con esas gafas de culo de vaso, por decirlo así, ¿no? Con mucha graduación. Vestía de una manera muy peculiar, tenía pocas habilidades sociales, era un tipo muy inteligente, conocido por sus inventos. De hecho, él estaba enamorado de Laura Winslow, pero Laura no le hacía caso pues, porque no era el arquetipo popular, ¿no? Entonces él inventó una máquina en la que se metía para convertirse un poco en un alter ego, ¿no? En su alter ego Stefan. Y cuando salía de esa máquina, pues aparecía sin esas gafas, vestido de una manera más elegante, con una pose mucho más masculina, proyectando mucha más seguridad en sí mismo. Y eso hacía que Laura se fijara en él. ¿Y por qué te lo cuento? Porque al final este era el mismo personaje. No es que muchas veces admiramos cualidades en otros, ¿no? Y decimos, jo, ¿cómo me gustaría ser como tal persona? Cuando en realidad quizá esas cualidades ya existan en nosotros mismos, solo que quizá no las hayamos desenterrado. Porque Steve Urkel no era diferente a Stefan, era el mismo actor, pero cambiaba completamente al cambiar su manera de vestir, al quitarse esas gafas y al ser una persona pues más segura que proyectaba autoridad, ¿no? Entonces, todo esto te lo cuento porque creo que puede ser interesante. Sea por lo que sea que quieras lograr en tu vida, ¿no? Si eres, tanto si eres una persona muy perfeccionista y te gustaría ser un poquito más espontáneo, si eres una persona a lo mejor muy desorganizada y te gustaría ser una persona más organizada, o si eres una persona muy insegura y quieres tener esa autoestima alta, esa seguridad en ti mismo, si eres una persona más dependiente y quieres lograr esa independencia, si eres una persona a lo mejor muy conservadora y te gustaría probarte un poco más a ver cómo se siente ser más espontáneo, más aventurero, más innovador. Al final como que por esto me parece clave, ¿no? El autoconocimiento, el desarrollo personal, porque como te digo, no se trata de convertirse en algo que nosotros no somos, sino de experimentar con esa clase de subpersonalidades o submodalidades que están dentro de nosotros y que a lo mejor nunca nos hemos atrevido por miedo, por vergüenza, por rechazo. Tú sabes, estas personas que a lo mejor van a una tienda de cosmética y cogen una barra de labios y después la dejan, ¿no? Diciéndose, no, esto no es para mí, yo no soy esta persona.
O lo mismo con una prenda de ropa, ¿no? Decir, no, esto, yo no me veo con esto, ¿qué van a pensar de mí? Al final es como que tenemos mucho miedo, ¿no? Al qué dirán o al no vernos, a que nos pongan etiquetas. Yo creo que el desarrollo personal y el autoconocimiento pasa por explorar las diferentes versiones que tenemos en nosotros. Y esto es muy curioso porque viene de la mano de no solo de estos tótems que yo te decía, sino también de cambiar aspectos en nuestro físico, en nuestro look. Porque en el momento que tú cambias tu color de pelo, tu manera de vestir, ciertos complementos, cambias también el guión que los demás sostienen sobre ti, o sea, como que cambias la narrativa. Y esto es interesante porque te permite verte desde otra perspectiva. Si no, puedes encontrar inspiración en los adolescentes, ¿no? Para mí la adolescencia es la etapa por antonomasia en la que de alguna manera estamos construyendo nuestra personalidad y nos probamos un montón de características para ver con qué nos vemos, con qué no. Y de alguna manera nos miramos en el espejo de los demás, en función de cómo nos validan o nos invalidan cuando nos ponemos algo. Es curioso porque si te encuentras una fotografía tuya de adolescente, pues te verás en esa época a lo mejor de rockero o de punky o de hipster o de poquero o de macarra o de pija, y perdonadme por las etiquetas, ¿no? Pero al final yo creo que es algo que todos hemos sentido en alguna ocasión. Madre mía, ¿cómo podía yo vestirme así, ¿no? Y al final estás probando todo el rato cosas para ver qué te sienta bien, qué te sienta mal. Y de alguna manera te validas un poco en función de lo que los demás te dicen que te queda bien o que no te queda bien, o de los halagos que percibes. Y el problema viene cuando tú, digamos que ya te encorsetas en eso y con el tiempo no te permites volver a lo mejor a otros estilos, ¿no? Porque ha pasado un tiempo, tú has cambiado y a lo mejor ahora el feedback que obtienes de las personas es diferente, ¿no? Y esto se ve mucho cuando tú de repente haces cambios en ti y de repente te encuentras con un conocido y te dice, madre mía, no pareces ni tú, ¿no? Para mí eso es una buena señal, porque es como, para bien o para mal, eh, estoy jugando, estoy experimentando, porque al final yo esto lo veo como un juego, ¿no? Sí que puedes caer en la duda de decir, pero esto de probarte otras cosas, no es faltar a tu autenticidad o a tu esencia. Y yo lo vi un poco así en algún momento de mi vida, porque por una parte valoro mucho la autenticidad, es algo que creo que tengo en mí y no me gustaría perder, pero por otra parte, sin renunciar a mis valores, a quien soy, a mis principios, me he dado cuenta de que para incorporar habilidades que a lo mejor todavía no tengo en el presente, tengo que probarme cosas que no tengo en la actualidad. Y en este sentido, un ejercicio que funciona muy bien es fijarte en personas que ya sean como tú quieres ser, ¿no? Ya sea un conocido, un familiar, alguien que sigas eso en redes sociales. Como, por ejemplo, si quieres ser una persona más organizada, ¿no? Con el orden, pues cómo actuaría Maricondo, o cómo se enfrentaría a un proceso de divorcio, a una ruptura sentimental, Silvia Congost o Patricia Ramírez, o si tengo que empezar a comer mejor, a cambiar mi dieta, pues cómo lo haría Carlos Ríos, o cómo lo haría Marcos Vázquez, o cómo lo haría pues Pablo Zumaquero, ¿no? No sé, cualquier persona. Que tú ya veas que haya logrado lo que tú quieres lograr. Lo mismo si te tienes que enfrentar, pues, por ejemplo, a una oposición, ¿no? Y nunca has sido una persona metódica, nunca has sido una persona organizada. Bueno, pues ¿cómo es esta persona que sí ha llegado a aprobar esa oposición? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles eran sus rutinas? ¿Era una persona que se levantaba sí o sí cuando sonaba el despertador o que posponía la alarma? ¿Era una persona que estudiaba 5 horas al día o estudiaba 10? ¿Se permitía descansos? ¿O daba igual si eran cumpleaños, fines de semana, que él seguía o ella seguía estudiando? Entonces, en este sentido, ayuda, ¿no? Fijarse en ejemplos, porque esto es un principio de la PNL, de la programación neurolingüística, el modelado.
el imitar comportamientos de otras personas de alguna manera te ayuda a producir unos efectos similares. No te garantiza obtener los mismos resultados, porque está claro que cada persona es diferente, el contexto es distinto, la situación difiere y la experiencia es única, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia deja huella también y que esas personas han tenido pues la honestidad, la valentía de dejarlo por escrito y muchas veces hay principios que se repiten con independencia del tiempo, del espacio. Entonces, qué importante también aprovecharnos de ese conocimiento, ¿no? Esto que yo te estoy contando se trabaja pues, a un nivel un poco más profundo con una serie de dinámicas, de prácticas que yo utilizo también en mis sesiones de coaching. Si quieres saber más sobre esto, si te apetece empezar un proceso personalizado, puedes escribirme a info@metamorfoseando.com. Y como te decía, da igual, ¿no? Lo que sea que quieras lograr. Si sientes que eres una persona que necesitas despertar en ti, pues esa parte más sensual o esa parte más atrevida, si siempre has sido una persona muy reprimida, o si te das cuenta que eres una persona que no sabe poner límites y que de alguna manera te pasan un poco por encima o te sientes menospreciado o no tenido en cuenta en tus relaciones, en tu trabajo, o si lo que quieres trabajar es tu perfeccionismo, ¿no? Que eres una persona muy autoexigente y eso muchas veces te lleva a la frustración y necesitas incorporar ese personaje, ese arquetipo un poco más flexible. Da igual, al final cada uno tiene que crear un alter ego en función un poco de su área de mejora, ¿no? Y bueno, hemos hablado de crear ese alter ego, de dotarle de un nombre, ponerle unas características, crear un tótem para él. Eh, por ejemplo, un tótem para Melania Turquesa, ¿no? De la chica que hablábamos antes, más flexible. ¿Cuál podría ser? Pues podrá ser el que tú consideres que sea, ¿no? Pero a mí se me ocurre pues que a lo mejor le puede ir bien un colgante con una atrapasueños o le puede ir bien una tobillera con conchas de la playa, eh, por ejemplo, ¿no? Y es curioso porque, como digo, te ayuda en el momento presente, pero puede ser que con el tiempo, cuando tengas una mudanza y encuentres en una caja ese amuleto que te sirvió, ¿no? Durante una época de tu vida, puede que haga tiempo que ya no lo utilices. Y eso significará que has incorporado esas habilidades que de alguna manera estaban presentes en ti, pero que no las tenías como enterradas, ¿no? Que no las habías sacado a la luz. Porque de eso se trata el alter ego, ¿no? Es como crear ese personaje que sí que tiene esas características que tú aún no posees y que te puedan ayudar a solucionar determinados conflictos en tu día a día, ante las preocupaciones, al enfrentarte pues a un tema de conversación importante, al solucionar pues no sé, conflictos de intereses que se pueden dar en la empresa para muchos y muchos temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya explica un poquito qué habría que hacer para crear un alter ego, pensar en ese personaje, dotarle de un nombre, darle unas características, crear un tótem para él. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería sacarlo a escena, empezar a experimentar con él, ver qué ocurre cuando de repente pues cambias algo en ti, cambias tu look, cambias tu aspecto, empiezas a decir frases que a lo mejor antes no decías o a comportarte de una manera diferente a como lo hacías y ver cuál es el feedback de los demás, ver qué resultados obtienes. Porque siempre vas a poder volver a tu yo habitual, siempre. Está claro que te puedes sentir a lo mejor incómodo o incómoda porque no hay manera de sentirse preparado para eso que no se ha hecho nunca, ¿no? Yo te diría que lidies con esa incomodidad, porque desde ahí puede haber crecimiento. Si al final nos movemos en nuestra área conocida, en nuestra zona de confort, es muy difícil crecer, incorporar nuevas habilidades. Si al cabo del tiempo ves que te sigues sintiendo incómodo, incómoda en ese personaje,
como te digo, siempre puedes volver a tu yo habitual. Pero yo te concedería como el beneficio de la duda, ¿no? Que lo intentaras en alguna ocasión y al final es muy barato porque simplemente consiste en comprarse, pues eso, algún objeto, algún complemento, algo que tú no suelas llevar de habitual eh, y probar a ponértelo, ¿no? Y ver qué sucede. Entonces, bueno, espero que os haya servido este IGTV de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Ya sabéis que me encanta saber vuestras opiniones, que podéis escribirme a través de mi correo, decirme, darme vuestro feedback también si os gustan este tipo de contenidos. Si habéis experimentado alguna vez con un alter ego o si queréis hacerlo, si después de esto, pues a lo mejor os ha picado la curiosidad y de repente decís, pues mira, Miriam, sí, quiero empezar un proceso a descubrir por qué me está limitando en este momento de mi vida a no ser esa mejor versión de mí, qué me impide desarrollarme, qué me impide no sacar todo ese poder que llevo dentro o que quizá no veo, ¿no? Quizá haya que hacer un proceso interior, quizá haya que irse a la infancia, ¿no? A ver qué hay en tu pasado, qué te hace actuar en el presente conforme lo estás haciendo, qué hay en tus guiones de vida que te llevan a comportarte de esta manera, a ser una persona controladora o posesiva o a tener esa autoestima baja, a ser demasiado autoexigente o perfeccionista, a ser desconfiado o desconfiada, a ser una persona demasiado nerviosa, con ansiedad, que no acaba de relajarse, sea lo que sea, ¿no? Al final todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, pero esas sombras se pueden trabajar. Esto del alter ego es un recurso más para poner en práctica. Y me gustaría cerrar el vídeo con una pregunta y una tarea para ti, para que empieces desde hoy ya mismo a ponerlo en práctica. La pregunta que te hago es, ¿en qué persona o personaje te gustaría convertirte durante 5 días, pongamos? Y la tarea es que busques una actividad, un curso, un proceso, un método que te ayude a convertirte en esa persona durante esos 5 días. Y mi segunda tarea de hoy, mi segunda invitación, porque al final esto no va de deberes, es de invitación libre para quien lo quiera coger, es hazte con un objeto, con un complemento, con un maquillaje, lo que sea lo más diferente a lo que sueles llevar habitualmente y prueba a ponértelo durante varios días y ver qué sucede. Y bueno, eso. Con esto termino el IGTV de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y mi frase final sería un poco, busca lo que te encienda el alma y atrévete a experimentar con esa suma de yoes, de identidades que hay dentro de nosotros, con esos alter egos, con esos personajes, esos héroes internos que están ahí un poco enterrados, pero que hay que sacar a la luz, que nos pueden ayudar en el día a día, que puede ser interesante y que te atrevas, que al final esto es un juego, es un proceso, tiene que ser divertido, tiene que ser lúdico y bueno, una invitación a desmelenarse y a redescubrirse, que al final de esto va el tema del autoconocimiento y el desarrollo personal para mí. Así que sin más, os mando un besote enorme. Gracias por estar ahí un día más y nos escuchamos la semana que viene. Un besito.